Creo que avanzó a llegar. Alison, bienvenida. Que tenga buenas noches. Vamos a compartir pantalla. Bueno, prácticamente estadística, quien esté revisando estadística va a tener este tema, variables discretas, variables continuas. ¿Qué son? Pues las variables discretas son datos, al igual que las continuas, pero hay algo que las diferencia. Las variables discretas normalmente van a ser enteras, enteras positivas. Las variables continuas son variables que pueden tener números fraccionarios o decimales. Ejemplo de esto. Yo cuando estoy realizando contabilidad, pues yo hago una transacción. Listo. Si yo comienzo a registrar el número de transacciones o a acumular el número de transacciones que hago diariamente, pues yo siempre voy a tener valores enteros. Yo voy a tener 20 transacciones, 40 transacciones, 15 transacciones, 10 transacciones. Nunca voy a tener transacción y media. No, no se puede. Por ejemplo, si cometo una infracción, va a ser una infracción. No es que cometí media infracción o un cuarto de fracción. No. Digamos, el casos extremos, vean, si yo fallezco, hay un fallecimiento. No es que medio falleció, no es que medio muere. No, 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 eso son, esas partes no hay. Eso es una variable discreta, datos enteros y que siempre deben de ser cuantificados como enteros. ¿Qué es una variable continua? Variable continua, vuelta, es algo que puede tomar valores decimales. Ejemplo de esto. Si yo voy a referenciar estaturas dentro de un curso, yo puedo decir, tiene 1,50 m, la otra persona tiene 1,61 m, la otra persona tendrá 1,72 m, 1,73 m, otros 1,85 m. Vean que puede tener ciertos condicionamientos que permiten tener decimales o no ser valores completos. Entonces, eso prácticamente es las variables, que las dos son datos. Las variables discretas siempre van a ser valores positivos enteros y variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de una escala. Dentro de esto, para un ejercicio, algo práctico, ¿no? Para hacerlo rápido y práctico, porque ustedes quieren saber cómo se hace la técnica de estadística, cómo se la aplica. Y voy a estar realizando un ejercicio muy rápido. Este ejercicio es sobre datos y he escogido un tema que siempre nos gusta revisar. Datos de salarios, para ver si quién gana más, quién gana menos, para ver dónde estoy, para ver si me cambio de trabajo y tengo más dinero o simplemente por tema de economía, cuando de repente alguien nos dice, vean, el día de hoy te va a pagar $12, pero con $12 no gano nada, no, en la economía de Ecuador, ¿no? Pero $12, por ejemplo, en Estados Unidos, que te paguen $12 la hora, uy, qué hermosa economía. Entonces yo he recogido varios datos y los voy registrando. Recordemos algo, ¿qué era estadística? Pues el arte de recolectar datos. Luego de esto, ¿qué es lo que se hace? Se los agrupa, se los analiza.
vean que he recogido cuántos datos, pues voy marcando 350, 2228, 288, 234, 177, 389, 313, 176, 320, 125 y así hasta recoger varios datos. ¿Cuántos datos he recogido? Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, que son datos de salarios, que van desde valores, desde 350, pero hay un valor que es $12. Hay valor de 33, hay de 52. Todo esto prácticamente es la recolección de datos. Eso trata de escoger la estadística, tomar datos para luego hacer un análisis, una inferencia. Vean que dentro de estos datos yo quiero saber cuál es el dato, el salario promedio. ¿Cuál sería el salario promedio? ¿Cómo hacer el salario promedio? Pues para obtener el salario promedio, lo que normalmente se hace generalmente es sumar todos los datos y dividir para el número de datos. Entonces, voy a sumar más 350, más 228, más 288. Pero como estoy en una tabla de Excel, en una hoja de cálculo, para mí prácticamente yo hice una fórmula. Suma, y si no, simplemente voy a hacer lo siguiente para ahorrarme tiempo. ¿Qué es lo que hago? Donde dice total, al lado de donde dice total, yo me pongo, me ubico y digo, voy a sumar todos los datos. Aquí arriba dice autosuma. Y si no, simplemente marcaría así. Pero me falta. ¿Cómo hacerlo? Hay una función. Dice función. O simplemente acá, no. Aquí ahí dice autosuma. ¿Autosuma de qué? Desde aquí hasta acá. Estoy rangueando. Me salió $5,916. La suma de los datos que yo tengo, $5,916. Muy bien, pero hasta ahí sé simplemente lo que se ha pagado. ¿Cuántos datos tengo? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 30 datos. El total de datos es entonces 30. El valor más 5,916 dividido para 30 y tengo un valor de 197,20. Ese es el valor promedio. ¿Sí? Así trabajamos rápidamente. Esto es la media aritmética. Esta es una media aritmética cuando los datos son sueltos. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, señores? Compañeros virtuales, ¿alguna pregunta? Si vieron cómo lo hice. Inge, muchas gracias. De mi parte no, Inge, gracias. No, ninguna pregunta, ingeniero. Ya, entonces, listo. Pero también puedo ocupar ciertas prácticamente medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas principales de dispersión que vamos a comenzar a utilizar? Medidas estadísticas, ¿no? Una que se llama la media aritmética, otra que es la mediana y otra es la moda. Una explicación de la media aritmética. La media aritmética dice que se sumarán todos, o como fórmula dice, se suman todos los datos, el valor de todos los datos
y inmediatamente divido para el número de datos, que es lo que yo hice anteriormente con esa fórmula. Si identifican la fórmula, si pueden ver que yo hice C10 o más C10 dividido para C11, que era la suma, aquí dice suma de todos los datos dividido para el número de datos. ¿Sí? Entonces, eso hice y se me facilitó. La media aritmética será 197,20. Pero aquí tengo, y vean que puedo, formatos, celdas, ajustar texto, poner número, porcentajes, lo que sea, puedo hacer en esta, prácticamente en una tabla de Excel. Pero más fácil también, ¿no? Hay, dentro de eso puedo decir media aritmética es este dato, y lo he puesto acá al frente, con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ah, entonces busco dónde están las fórmulas. Y puedo identificar qué fórmula necesito. Acá arriba, ven cómo apareció fórmulas. Dentro de las fórmulas existen varios tipos de fórmulas. Autosuma, financieras, lógicas, texto, pero no me aparece las estadísticas. Además, aparece algo que dice más funciones. Ahí me aparece funciones de estadística, de ingeniería, cubo, información, compatibilidad web. Yo voy a tomar las estadísticas y dentro de las estadísticas busco la que se llama promedio. Busco promedio y me sale este cuadrito de argumentos. ¿Qué es? ¿Cómo debe de manejarse esto? Inmediatamente dice, para calcular el promedio, los argumentos de esta función promedio dicen, hay que ranguear. ¿Qué hay que ranguear? Los datos, ¿desde dónde? Que van a ser evaluados. ¿Dónde están evaluados? Entre el A6 hasta el J8. Y me basta. Y es más, en los argumentos, ustedes ven en el cuadro que dice, devuelve el promedio. Media aritmética, vean, ha habido, el promedio lo saben llamar media aritmética. De los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, referencia que contengan números. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Listo. 394. Hey, pero aquí me está fallando. Vamos a revisar la fórmula entonces. Vean por qué. ¿Por qué me falló? Porque acá me da 197,20 y acá me da 394,40. ¿Por qué ha sido? Porque revisando en la fórmula he puesto otra vez sumar nuevamente el promedio. Lo borro. ¿Cómo lo borro? Muy simple. Ingreso donde está la fórmula y lo borro. Lo pongo nuevamente y vean, ya apareció que es 197,20. Esa es la media aritmética. Ya está utilizando entonces, en este caso, la media aritmética como fórmula me dio ese valor. Ahora voy con el siguiente, con otra medida. Otra medida estadística se llama mediana. ¿Qué dice que es la mediana? La mediana dice que una vez que coja los datos, se los ordena. Y los dos datos de la mitad
los dos datos que están en la mitad. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Uno de los dos va a ser la mediana. Para eso, nótese aquí, entre 350, 228, 288 y así todos los datos no están ordenados. ¿Por qué? Porque deberían de estar ordenados de una forma ascendente o descendente. Para yo tomar los datos que estén al medio. Pero como imagínense si yo hago esto manualmente de una tabla que sea inmensa, de más de 1000 registros. Yo no tardaría, yo me tardaría en primero ordenar. Entonces, no, inmediatamente voy a otra fórmula, le pongo la mediana. Y aquí busco la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Donde dice más funciones, nuevamente me voy, estadística, busco mediana. Ah, aquí está mediana. Sí, igual me dice de dónde a dónde. La mediana de qué datos. Entonces yo los tangueo. Y vean que dice algo. Entre los datos A6 y J8, dice, devuelve la mediana o el número central. Ah, me ordenó en una forma que dejó el número central en 178. Listo. E inmediatamente le doy aceptar. Uy, pero aquí está, nuevamente me pasó lo mismo. Me pasó porque yo cogí y puse nuevamente la fórmula. Repetí la fórmula. Entonces voy, corrijo la fórmula y me dice mediana 178. Listo. ¿Qué es la moda? La moda prácticamente es otra medida estadística que trata de ubicar aquel dato que se repite más veces. Y una vez que se repite más veces, lo ubica y dice, hey, este es el que más se repite. Si yo me pusiera a buscar en los datos uno por uno, me tocaría perder valioso tiempo, más aún cuando se lancen varios y miles de datos que de repente puedo estar registrando. ¿Qué es lo que hago? Voy inmediatamente y busco funciones, estadística y voy a buscar la moda. Pero ha habido moda 1, moda varios. Preferible encontremos la moda 1. Utilicemos la forma moda 1. ¿De dónde a dónde? Ah, ¿de dónde? Nuevamente trangueo los datos. Y aquí me dice, ve, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Desde el dato número 1, número 2, tantos números son de 1 hasta 255 datos puede hacer la evaluación este argumento. Entonces, yo voy a poner, tanguearles y voy a aceptar. Y tengo la moda 1, nuevamente reviso la fórmula. Y esto como ya lo tenía hecho, es por eso que está sumando continuamente. Vean que abajo tengo moda 2. La moda 2 normalmente es un verificador. Listo. Un cuadro estadístico o ya tenemos
medidas estadísticas de datos. ¿Qué podemos decir? Una vez que ya hemos tenido los datos, ya comenzamos a hacer la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación? Que se han recogido 30 datos que van desde el salario de $12 a cuál? Al más alto, hasta inclusive 409. Y voy a marcar esos datos, porque siempre hay que tener un análisis, ¿no? ¿Cuál es el dato más bajo de todos los datos que hemos visto? Es el dato 12. ¿Cuál es el dato más alto de todos los datos que hemos visto? El 12. Perdón, el 409. Entonces, yo puedo decir una circunstancia. Se ha recogido datos desde $12 hasta $409. Y el promedio de estas 30 observaciones es que su sueldo es 197,20. Sí, ¿no? Hasta ahí lo tengo. La mediana, ¿qué es lo que tocaría hacer? Ordenar toditos estos datos y decir, vamos a ordenar estos datos en forma ascendente. ¿Cómo ordenaríamos en forma ascendente? Nos tocaría decir, comenzar a tabular. Primero es el 12, luego de eso buscar el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor? 33. Luego de ese siguiente valor es el número 40. Luego de ese valor de 40 está el 47. Del 47, luego del 47 está el 52. Si yo ordeno así, chutica, me paso mucho tiempo. Yo les propongo que comiencen a buscar, hagan cuadros, y ustedes buscan una fórmula que pueda ordenar los datos en forma ascendente y descendente. Eso lo hacen ustedes. Una vez que yo esté ordenado, yo me voy a dar cuenta que la mediana es 178. ¿Qué decía que es la mediana? Que viendo estos 30 datos, viendo el dato de la mitad, va a escoger ese dato. Eso quiere decir que escogió el dato número 15 o el dato número 16. Y lo escogió. Lo puso ahí como que es 178. Esa es una parte ya de investigación que lo tienen que hacer ustedes. La moda. Revisemos cómo identificar la moda. Tengo todos estos datos y dice, la moda es el valor que más se repite en los datos. Ejemplo de esto, ¿no? Comprobemos que hay la moda. ¿Cuántas veces se repite 176 en los datos? ¿Una vez? ¿Otra vez? No hay nada más. ¿Sí? Se han repetido 2 veces. 350 no se repite 2 veces. 288 no se repite 2 veces. 389 no se repite 2 veces. El valor que identifica, según la fórmula, es el que se repite 2 veces y ha sido 176. Esa es la moda.
Es lo mismo. ¿Y por qué le dicen moda? Tiene relación siempre a la forma en que las personas que hacen marketing identificaban justamente estas curiosidades que tenían. Por ejemplo, cuando ustedes lanzan un vestuario, hacen un desfile de modas. ¿Por qué hacen un desfile de modas? ¿Por qué? Porque dice, eso va a ser tendencia. Esa camiseta Nike va a ser tendencia. Es la moda. Entonces, las personas que comenzaron a hacer estadística dijeron, la moda es justamente porque más se repite. Es una tendencia. ¿Sí? Ah, ojo, pero de repente puedo encontrar varias modas. Vean qué es lo que vean, identifiquen si tengo este valor y yo le pongo, voy a identificar algo. Voy a hacer algunas variaciones aquí en mi tabla. Yo voy a poner 350 aquí acá al lado. Cambió, vean la moda. ¿Por qué cambió? Porque cuando está revisando esta fórmula matemática y estadística, esta hoja de Excel, siempre va a escoger el valor más alto que se repite. Ejemplo de esto, ven, yo voy a deshacer lo que hice. Estaba a 234, ¿no? Lo voy a marcar, voy a poner 350. Vean, cambió todito los datos. Pero la mediana no se movió. Digamos que voy a cambiar, aquí voy a poner 271, ¿no? Como referencia nada más. Son estos valores que simplemente sirven para ajustar. ¿Qué tal si yo pongo 409? La moda se sigue manteniendo. ¿Por qué? Listo. Cuando se escogen valores, se va a escoger entre los que están al medio. No los que están dispersos, no los que están de la punta a punta. ¿Sí? Esa es la explicación por si acaso. Voy a retomar los datos que tenía. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar. Esto que he estado haciendo es de estadística para datos sueltos, para datos libres. No hay problema. Vean, he sacado simplemente, solo viendo, he sacado estas referencias. ¿Cuál es la media aritmética? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la moda? Pero supónganse que es para estadística para datos agrupados. ¿Qué es agrupar datos? Ya, cuando yo comienzo a agrupar datos es porque quiero dar estratificación. ¿Qué es la estratificación? Prácticamente hacer y comenzar a dar clases. Clase, o sea, la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, clase 6, 7, y así sucesivamente. Un orden. Y ahí es cuando me dice ingreso a hacer estadística mediante una tabla, mediante una distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque tengo que ir identificando cada clase. ¿Cómo se lo hace? Muy, sin complicarse. ¿Cuál es el valor más alto? Valor máximo y valor mínimo. Aquí voy a decir valor máximo de datos
Listo. Valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo que tengo que identificado? Siempre se identifica y dice, es el 12. Es el menor sueldo que paga. ¿Cuál es el valor máximo? El mayor sueldo que se paga. Entonces, ese instante, yo identifico que hay un intervalo. Un intervalo desde que, desde el valor mínimo hasta el 409. ¿Cuál será esa medida que comprende entre 12 y 409 y que lo puedo llamar intervalo? ¿Y cómo lo obtengo? Simplemente por matemática. Tengo 409 menos 12, tengo 397. Ese es el ancho de intervalo entre un sueldo de 12 hasta $409. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Pueden identificar ustedes cuál sería el valor mínimo y cuál sería el valor máximo de los datos? Sí, ¿no? Simplemente es de escoger. El mínimo es lo mínimo que has encontrado en datos. El valor máximo, una vez revisado, identificas cuál es el valor máximo que tienes. Es así de fácil. El intervalo entre eso, hay 397. Pero tengo que hacer algo. Quiero distribuir en frecuencias. ¿Cómo? ¿Qué es eso de las frecuencias? Las frecuencias son considerados valores en los que actúa o puede actuar una misma distribución. ¿Cómo hacerlo? Si yo tengo 409 y 12 como valores, el ancho del intervalo 397, yo puedo dividir para el número de frecuencias que quiero estudiar. En este caso, yo he dividido para 5. ¿Y qué es lo que yo digo, no? Si yo divido 397 para 5, me sale 79,04. Y comienzo a trabajar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias va a iniciar límite inferior con 12 y le voy a poner a este 12 más 79,40. ¿Por qué le puse 79,40? Prácticamente porque yo considero que sumando 79,40 me va a dar un nuevo ancho de intervalo, que va a tener un límite superior del intervalo. Y luego de eso voy siguiendo el mecanismo, más este valor, más 79,40.
Y vean que estoy construyendo ya, ¿qué? Intervalos. Liliana, ayúdame. ¿Está bien que tome 488 como un límite superior? 400. Un momentito, por favor. Pero ese dato no lo encontramos en la tabla. Entonces, ¿estaría bien o estaría mal? Estaría mal. Ya. Entonces, Santiago, dime por qué estaría mal. Santiago, no están aquí. Fabián, ¿por qué está 488,40 mal? Que solo está un dato de más, porque solo pedimos la tabla de distribución de frecuencias solo de cinco frecuencias y está una más. Ujú, listo. ¿Por qué no debo de considerar estos datos entre 409 y 488,40? Es muy simple. ¿Por qué? Porque en nuestros datos no se están considerando valores superiores a 409, ni siquiera inferiores a 12. Entonces, hasta aquí nomás voy a considerar. He realizado una tabla de frecuencias con 5 intervalos que van a ir prácticamente entre 12 y 91,40, entre 91,40 y 170,80. Todo eso, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando ya el análisis. Y ahora algo más. Voy a identificar la marca de clase. La marca de clase, ¿qué es lo que dice? La marca de clase es el valor intermedio que existe en la clase. ¿Cuál es la clase? Voy a identificar más 12 más 91,40 dividido para 2. ¿Sí? Con fórmula. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Alejandro, ¿qué es la marca de clase? Andrés, ¿qué es la marca de clase? Buenas noches, Juan Carlos. La marca de clase sería como el promedio o la mitad de cada clase, ¿no? En este caso, de entre 12 y 91,40.
digamos que es la media, que sería 51,70. Ya. Camila, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase sería la suma del límite inferior más el límite superior y la mitad de la suma de estos dos. Sí, eso es una fórmula, ¿no? Sí. Lisset, ¿qué es la marca de clase? Lisset. Gabriel, ¿qué es la marca de clase? Pues la marca de La clase marca de clase es el valor intermedio entre el límite inferior y el límite superior. de una clase. Listo. Pero les voy a contar algo. La marca de clase es el valor representativo de una clase. Sin querer comparar, pero siempre va a decir lo siguiente. Y vean que, esto se puede aplicar también a edades. Yo tengo una primera de marca de clase que iría entre 12 años y 91. Pero, perdón, para hacer una similitud, entre 12 años, perdón, entre 12 meses y 91 meses, entre 91 meses y 170 meses, entre 170 meses y 250 meses, y así sucesivamente. Eso es el valor que representa a una clase. La marca de clase es el valor que representa a una clase. ¿Cómo se lo obtiene? Ya lo vieron. Es simplemente identificando el valor menor de la marca de clase más el valor superior de la marca de clase y dividiéndole para 2. Y así lo aplico en todas las clases. ¿Y de qué me sirve, no? Porque inmediatamente estoy ya comenzando a hacer estadística para una distribución de frecuencias. ¿Qué frecuencias? Aquí ya tengo una frecuencia. ¿Cómo sé que es una frecuencia? Porque entre 12 y 91,40 hay un crecimiento de 79,40. Entre 91,40 hay un crecimiento de 79,40. ¿Qué es una clase entonces? Justamente es la repetición de qué? De intervalo. Es la división normal de un intervalo grande que era entre 12 y 409 y lo dividí. ¿Para qué me sirve esta división? Para hacer análisis. Ahora sí, inmediatamente, ¿no? ¿Qué es tabular? ¿Qué es tabular, señores? Vean que estamos teniendo e identificando conceptos. Bueno, pues tabular es escoger e ir marcando. Ejemplo de esto. Voy a comenzar a tabular. Voy a comenzar a tabular y poner y clasificar. 350. Tengo 350, listo, muy bien. Dentro de 350, ¿dónde lo pondré acá? Pues en el intervalo en que está entre 329 y 409. Y le voy a poner una I. Un palito. Y si no quieren la I, pongo una L. Y si no pongo una L, pongo un visto, pongo algo, una marca.
234 voy tabulando. ¿Dónde lo pondría? Entre el intervalo de 170 y 250. Es ya ir ordenando, ir clasificando. 313, ¿dónde lo pondría? Ah, aquí lo voy a poner. De 313, 125, ¿dónde lo pongo? Luego, 240, ¿dónde lo pongo? Aquí. Tami, ¿está bien esa tabulación que hice? Emily, hice bien la última tabulación. No están. Bueno, sigo yo tabulando. Vean que después de eso les estoy indicando cómo se tabula, porque en algún momento, en algún ejercicio, ustedes van a tener que tabular. Tabular es ir agrupando e indicando. ¿Qué cantidad tengo? ¿Y dónde debería estar ordenado? Por ejemplo, 120, ¿dónde lo tengo que tabular? Aquí. 251, ¿dónde tengo que tabular? Aquí. O sea, ir entregando valores. 409 debe de ir aquí, al último. Juan 271. Carlos, Ajá. una consulta con Carlos. Al Sí, momento que usted dice tabulación, tengo que tabular los 30 datos que empecé desde un comienzo, sí, o sea, uno por uno individual. sí, la tabulación es lo más, o sea, lo más molestoso de hacer estadística. ¿Por qué? Porque tú estás escogiendo, ¿qué? Una característica, una cualidad, y le estás, en este caso, dejando y clasificando. Una consulta, no hay una fórmula, no hay algo para poder cogerle más rápido a esta tabulación. Un ejemplo, digamos, tengo 100 datos o 300 datos. Me toca hacer uno por uno, como usted lo menciona. Exactamente, pues, pero, ¿qué es lo que tendrías que hacer? La mejor fórmula de hacer es justamente ordenando todo esto. Ya, ok. Todos los Pues, datos se ordenan en base a un orden. Sí, vean, lo más molestoso de la tabulación es ir clasificando en base a una característica. Y tienes toda la razón. Listo. Vean que es molestoso. Si se dan cuenta, yo he tabulado. ¿Cuál sería la tabulación? Como frecuencia simple, diría por el momento, 3 aquí, 2 acá, 3 acá, 2 acá. ¿Por qué? Porque he logrado tabular esta parte de aquí. ¿Sí? Listo. Por si acaso, y de repente dicen, hey, se hace un error. ¿Cómo puedo determinar un error cuando no hago una buena tabulación? Ejemplo, si yo, digamos que no hubiese tabulado todo y mis datos están así, ¿cómo identificar que no has tabulado?
todo. Pregunta, Juan Carlos. Cuéntame. Disculpe. Ya, en este caso, para el límite superior que tenemos es 12 y 94,40. Y en la segunda fila tenemos 91,40 y 170,80. ¿Dónde iría el 91,40? Ya. Ojo, siempre hay que hacer esto. Para todos los que comienzan, deberían poner más 0.01. ¿Sí te diste cuenta? Sí, en ese caso sí, ahí sí ya me cambiaría los datos. Sí. Entonces, Sí, ¿qué? Y te voy a indicar qué es eso. Tú cuando estás haciendo eso, tú lo que estás haciendo es ajuste de tu marca de clase. Y eso es procedente. Posiblemente solo tú te hayas dado cuenta, pero eso tenemos que hacer. La persona que hace estadística, yo te lo digo solo en este caso, siempre debe estar pendiente de esos temas. De ajustar sus marcas de clase. Yo mantengo así. ¿Por qué? Porque es simplemente lo que les estoy indicando cómo debería hacerse. Pero quien hace estadística debe siempre ajustar las marcas de clase y las distribuciones. ¿Sí? Profe, perdón, disculpe. Lo que Pero tú si yo hago el ajuste, como usted indica, se pierde el valor del límite superior, que es lo que estamos calculando. Ujú. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te, te voy a marcar algo. Perdón que me vaya un poquito más, ¿no? Sí estás viendo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tendrías que haber hecho? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Qué es lo que hice? ¿Cuál es la explicación? Tengo una marca de clase inicial o el límite inferior nació en 12, más 79 con 40, 91 con 40. Listo. La siguiente siempre debe de tener un distintivo, una nueva característica. ¿Cómo lo hago esa nueva característica? En este caso, lo sumo 1. Sí, listo. Si yo sumé 1, sigo manteniendo 79 con 40. 170 con 81. Cuando me toque escoger dentro de las frecuencias, cuando yo esté tabulando, yo tendré que escoger hasta 170 con 81. Si va 170 con 82, lo pongo en la siguiente. ¿Cómo lo hice? Simplemente para distinguir la siguiente marca de clase, sube 0.01 en todos. Pero en el último valor, yo tengo que ajustar la marca de clase. ¿Cómo lo ajusto? Quité 0.04 que sumé. ¿Por qué tengo que ajustar?
porque mi último dato no debe de pasar de 409. ¿Ven la fórmula aquí? Está ajustada. ¿Qué es lo que pasa entonces, no? Voy a suponer que de estos 10 datos que tengo tabulado, listo, ¿cómo puedo identificar que tengo error? De repente, en vez de poner 3, puse 2 aquí. O sea, no tabulé, dejé de tabular aquí un valor. Y ahí comienza a identificarse cómo llegar a identificar que esté todo tabulado. Mediante la sumatoria de cada frecuencia simple. ¿Qué es la frecuencia simple? Es el número de veces que se repite dentro de un rango cierta cantidad de escogitamientos o tabulaciones. Si yo tenía aquí 10 escogitamientos, 10 tabulaciones, acá abajo tenía que haber tenido 10 tabulaciones, pero solo me está apareciendo 9. En alguna fallé. Ah, aquí ha sido. ¿Por qué? Porque no estuvo bien tabulado. No traspasé todos los datos de la tabulación a la frecuencia simple. Tenía que haber puesto 3. Si yo hubiese tabulado todo, aquí en las tabulaciones, en la suma de tabulaciones, deberían haber dado 30 y acá al lado, en las frecuencias simples, haber sumado y dado 30. Pero como no está, me falló. Como ya mismo termina la clase, yo tengo que ir avanzando. Yo voy a hacer lo siguiente, como que hubiese tabulado todo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a poner valores indistintos. Voy a decir 5, 6, 8, 9, 5. Ha sido 7. Siempre cuando yo tabule, deben de dar el total de tabulaciones 30. Por lo tanto, las frecuencias, aquí debería haber puesto 1, 2, 3, 4, 5. Acá puesto 1, 2, 3, 4, 6. Haber tabulado, haber dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Listo. Así. Siempre tenían que haber coincidido con estos valores. Estos son los números de repeticiones que se dan en la marca de clase. ¿Cómo se encuentran las frecuencias acumuladas? Más 5 inicia la frecuencia acumulada más 5 más el valor que esté en la frecuencia simple. La siguiente, más 11 más la frecuencia. El siguiente, más 19 más 9. Ah, vean, más 28 más 7. Listo, entonces tengo una falla porque yo tengo 30 observaciones y me sale frecuencias 35. ¿Dónde está la falla? Hay que volver a revisar. Posiblemente esta sumatoria esté mal. Hay que revisar. Sí, ¿dónde está mal? Desde la tabulación. Entonces, siempre cuando se hace estadística, si fallas en el proceso anterior, comienzas a tener malos datos para el análisis. Siempre importante manejar eso. Yo voy a ir bajando.
a estos valores. Ahí estaría inmediatamente se obtiene lo que se llama frecuencia simple. Vamos a quitarle este de porcentaje. Vamos a hacer otro tipo de valores con valores decimales. Si yo hago comparaciones entre la frecuencia simple y el total del número de datos, voy a tener las comparaciones simples que tenemos. Frecuencia simple, más 4 dividido para 30, 0.13, más 6 dividido para 30, 0.20, más 7 dividido para 30, 0.23, más 8 dividido para 30, más 5 dividido para 30. Y ojo, sumo de esto. Y siempre la suma de estos valores decimales siempre les va a dar 1. Si no les da 1, hay un error en alguna parte. Cuando yo hago justamente acumulados, yo voy a hacer lo mismo. Más 13, más 13, más esto, más esto, más esto, más esto, más este valor, más este valor, más esto. El acumulado de las frecuencias va a ser siempre 1. Ese es el mecanismo para comenzar a trabajar en distribución de frecuencias. ¿Cómo se obtiene? La media aritmética de una distribución de frecuencias. Van a obtener mediante ¿qué? Más la frecuencia o más la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Nuevamente, más la marca de clase multiplicado por la frecuencia simple, más la marca de clase multiplicado por la frecuencia simple, más esto por esto, más esto por esto, sumatoria, más este valor dividido para 30. ¿Qué te está diciendo este valor? Dice que en una tabla de frecuencias, vean, tendría un valor groserísimo, $528. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole, ¿qué significa estos 51,70? Sí, que normalmente me están pagando porque 51,70 se refiere a un valor. 131 se refiere a un valor económico, ¿no? Porque estábamos hablando de sueldos. 210,52 era un valor en sueldos. 289,93 es un valor económico.
369,32, valor económico. Yo digo que 4 personas ganan 51,70. 6 personas, el promedio que ganan, 131,12. 7 personas, el promedio que gana, 212,52. 8 personas gana el promedio de 289,93. 5 personas ganan como promedio 369,32. Si yo hago esas multiplicaciones y divido para 30, hey, me salió pateando. ¿Por qué? Porque $528, ¿en dónde dice que ganan $528 comparados en la marca de clase? No, ese dato es irreal, no funciona. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Era obtener el promedio de esto. El promedio es 210,52. De todas las clases he tenido 210,52. Toda la gente normalmente va ganando 210,52. Revisemos. Sumo las cantidades. Aquí están valores y divido para 210,52. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este valor que nos da de 75,36? Sí, señores, todos ganan 210,52, pero van a tener un promedio para arriba y un promedio para abajo de 75,36. Los promedios siempre van a ser como tendencia. Señores, esto es lo que se revisa en estadística. Ahorita vamos a dejarle el ejercicio ahí para continuar. ¿Por qué? Porque se hizo estadística para datos sin agrupar, que es esta parte de aquí. Lo voy a poner con verde. Y con los mismos datos se hizo estadística para datos agrupados. ¿En base a qué? Esta vez escogí una variable discreta. Próximamente puede ser que realice un ejercicio con variable continua. ¿Alguna pregunta? Chicos, por favor, entonces vayan realizando las preguntas en base a las guías que ustedes tengan y les espero mañana que me hagan las consultas referentes entre las 4 y 6 de la tarde. Estoy para ustedes. Les recuerdo mi número telefónico 0987 59 11 47. Si es que ustedes consideran, podemos hacer una reunión chat, que esa no va a ser grabada, y lo identificamos cualquier cosa, pero ahí sí yo voy a dar la oportunidad para que ustedes presenten
sus problemas como justamente compartiendo pantalla. ¿Les parece? Sí, me parece bien, Juan Carlos, que se haga ese tipo Sí, para para que poder sacarnos de dudas. Ajá, una cuestión. En el caso de la tabulación, yo le entendí de esta manera. Si yo ordeno de forma ascendente, la tabulación se va a ser más fácil, en este caso. de acuerdo, señor. De acuerdo a los datos. ¿Mm? Ok, Así Juan Carlos, mismo. gracias. Ujú. Comienza a averiguar cómo se hacen esas tabulaciones. Yo no les hago, no es por facilidad. Yo quiero que se compliquen un poquito para que ustedes vean, porque es lo que a futuro viene ese tema de ordenamiento. Y ustedes tienen que manejar primero lo más fácil para que entiendan los ejercicios y que sepan dónde pueden encontrar los errores. Ya. Acerca de los deberes, no están en la plataforma. Sí, por favor, díganme para cuándo son los deberes que tienen la próxima semana, ¿no es cierto? Tienen que entregar. El primero, segundo y tercero. Sí, ¿no? Yo hasta mañana tarde les podría ya poner los deberes. Porque esto depende de cómo se avance. Para que no se compliquen y no estén pendientes de la última nota. De acuerdo, chicos. Disfruten su viernes, los que podemos salir a estas horas a tomarnos una cervecita. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Igual. Gracias, profe. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Sí, señor, hasta luego. Hasta luego.